Todos los lugares de nuestro planeta tienen una historia que contar, de vida, paisaje, hombres y las relaciones entre todo ello, que se prolongan a lo largo del espacio y del tiempo. Este es el mundo, como nunca lo hemos visto antes. Atlas. El Mediterráneo. El Mediterráneo. Un mar casi completamente cercado por la Tierra. Delimitado por 3 de los grandes continentes del mundo: África, Asia y Europa. Formado cuando 2 de las placas tectónicas de la Tierra chocaron, dejando un mosaico inestable de líneas de falla y volcanes. Con un clima que alimentaba la vida. El Mediterráneo dio origen a la agricultura, a grandes imperios antiguos y a 3 de las religiones más practicadas del mundo. Esta es la historia de cómo la naturaleza pura unió fuerzas con el ingenio humano para alumbrar la civilización occidental. Es una historia que podría haber concluido antes de empezar, porque hace 5,3 millones de años no había Mediterráneo. Lo que hoy es un mar, entonces era una inmensa cuenca seca, salpicada de extrañas charcas de cristales de sal. Lo único que impedía el paso al océano Atlántico era un tapón rocoso en el extremo occidental, una presa natural. El océano embestía contra esa presa con todas sus fuerzas, en lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Alguien tenía que ceder, y hace 5,3 millones de años, algo cedió. Fue la mayor catarata en la historia de la Tierra. La presa rota era estrecha y la cuenca enorme. El Mediterráneo tardó 4.000 años en llenarse. A medida que lo hacía, la vida fue llegando poco a poco. Delfines, tortugas marinas, rayas, incluso seres de aspecto amenazador. Un pez resultaría especialmente vital para los pueblos del Mediterráneo. El atún de aleta azul. 320 kilos de pura proteína. Durante milenios, las comunidades pesqueras del Mediterráneo han dependido del atún de aleta azul para subsistir. En Cerdeña han desarrollado una técnica única para pescar los atunes, una especie de emboscada. La llaman la matanza. En los meses de mayo y junio, enormes bancos de atún de aleta azul recorren el planeta para regresar al lugar en el que nacieron, al oeste de esta isla italiana. Las aguas cálidas y poco profundas de esta zona son el lugar ideal para desovar. Durante siglos, los marineros han delimitado exactamente dónde estarán los peces. Colocan su trampa, un pasillo de redes de 3 kilómetros de longitud,
que desemboca en la Cámara de la Muerte. La Cámara de la Muerte. El jefe de los marineros observa y espera. Cuando la red está llena, da la señal de cerrar la trampa. Tira, 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 tira di prua, tira Giuse, tira. Los enormes cuerpos de los atunes de aleta azul, al debatirse, pueden romper brazos y piernas humanos con facilidad. Pero vale la pena. El atún de aleta azul se vende a 150 € el kilo en los mercados de sushi de Tokio. Estas aguas resguardadas atraen a numerosas especies de peces sabrosos. La pesca costera ha formado parte de la vida mediterránea durante mucho tiempo. Este mar, con mucha costa, cuenta con muchísimas islas. Explicar por qué significa remontarse en el tiempo. Mucho antes de que la catarata llenase este mar, antes incluso de que se formase la cuenca mediterránea. Hace 250 millones de años, toda la Tierra estaba unida formando un solo supercontinente al que llamamos Pangea. Con el tiempo, las fuerzas que actuaban en las profundidades del núcleo del planeta destrozaron Pangea. Nuevos continentes navegaron a la deriva por el globo sobre gigantescas placas tectónicas. La placa africana y la euroasiática convergieron. Su choque dio origen a montañas, en lo que posteriormente sería el lecho marino mediterráneo. Al llenarse el mar, solo los picos de las montañas se alzaban sobre el agua, conocidos también como islas. Hay centenares entre las actuales Grecia y Turquía. Las Islas Egeas. Los pueblos que se asentaron en la región usaban botes de remos para viajar de una isla a otra. No eran adecuados para viajes más largos o para transportar mercancía con la que comerciar. Estos problemas se resolvieron con la invención de la vela. Esta es una reconstrucción de uno de los primeros barcos veleros del mundo. Como los que construían los antiguos minoicos en la isla de Creta hace unos 4000 años. Su larga vela cuadrada estaba sujeta por unos cabos para que los marineros pudiesen controlar la velocidad y el impulso desplegándola o plegándola. En el 1700 a.C., los minoicos comerciaban con Egipto a 650 kilómetros al sureste. Los vientos reinantes del noroeste los llevaban hasta su destino muy fácilmente. Pero hacer el camino de vuelta con el viento de cara era un problema. Tenían que confiar en las brisas costeras. Y normalmente siempre acababan remando. Entonces, hace 2500 años, los marineros mediterráneos tuvieron una idea. Ataron un extremo de la vela a la proa. Levantaron el otro lado de la vela para formar un triángulo.
descubrieron que podían manipular una vela triangular para coger el viento, soplase por donde soplase. Ya no necesitaban que el viento soplase desde sus espaldas. Colocando la proa en ángulo con el viento, podían zigzaguear en la dirección en que soplase este. Una técnica que los marineros denominan bordada. De repente podían ir a donde quisieran, cuando quisieran. Esta nueva posibilidad de surcar el Mediterráneo llevó a una explosión del comercio, de mercancías, de ideas y tecnología. Los mediterráneos absorbían todo lo que les parecía útil de otros pueblos de la región. Muy pronto, irían más lejos. En el siglo XV, los portugueses combinaron la maniobrabilidad de la vela triangular con la potencia impulsora de la vela cuadrada en un solo buque, llamado carraca o nao. Este barco hizo posible la era de las exploraciones. En 1492, Cristóbal Colón surcó el Océano Azul en una nao. Un viaje con consecuencias considerables para el Mediterráneo y para el mundo entero. Durante miles de años, los pueblos mediterráneos habían surcado el Mediterráneo, pero en el siglo XV empezaron a explorar el mundo más allá de sus fronteras. Los buques situaron entonces a la región en el centro de la nueva economía global. Pero el comercio no se limitaba a un simple intercambio de mercancías. Tras aprender a adoptar y a reinventar todo lo que podía ofrecerles su región, los pueblos mediterráneos se lanzaron a colonizar el mundo. Incluso cosas que consideramos típicamente mediterráneas han resultado ser importaciones. El tomate, por ejemplo, llegado en los barcos españoles que volvían de América. ¿Se imaginan el Mediterráneo sin él? No habría pizza italiana, ni ratatouille francesa, ni ensalada griega. La berenjena llegó de la India. Las judías verdes las encontró en el Caribe Colón en persona. La pasta seca fue una importación, llevada a Sicilia por los árabes en el siglo VIII. Los pueblos mediterráneos tomaron estos alimentos y los adoptaron como propios, y esto ha reportado considerables beneficios. En Creta, los monjes ortodoxos del monasterio de Guberneto comen en silencio mientras leen en alto las oraciones. Durante siglos, estos monjes han considerado que su sencilla dieta mediterránea es buena para el cuerpo y el alma. Solo comen 2 veces al día. Vegetales, cereales, aceite de oliva, un poco de alcohol, algunos productos lácteos y nada de carne. Un estudio científico ha revelado que los miembros de esta orden tienen uno de los índices de problemas cardíacos más bajos del mundo. Otra investigación sugiere que una dieta mediterránea protege contra la depresión, la diabetes, el asma e incluso contra el Alzheimer. A pesar de su habilidad para adoptar los frutos de otras culturas, el bien que los mediterráneos valoraban por encima de todos era uno propio de la tierra. Se extraía del fruto de un árbol que originalmente solo se daba aquí: la aceituna. En el Mediterráneo de la antigüedad, el denso aceite obtenido de las aceitunas se denominaba oro líquido. Se usaba en rituales religiosos, en magia, como combustible para iluminación, medicina, cosmético. El aceite de oliva era el petróleo de la época, salvo porque era comestible.
Antes de que los mediterráneos pudiesen producir suficiente para satisfacer sus necesidades, el salvaje olivo tuvo que ser domado y cultivado. Los primeros pueblos que lo hicieron fueron los minoicos, en Creta, hace 3000 años. Los botánicos creen que este árbol en concreto tiene esos años y sigue dando frutos. En todo el Mediterráneo hay olivos muy antiguos. Los del huerto de Getsemaní, en las afueras de Jerusalén, existían en tiempos de Jesucristo. El olivo aplica una estrategia de supervivencia extraordinaria. Su tronco consta de varios tallos diferentes. Así, si uno resulta dañado por falta de agua o de nutrientes, los otros pueden compensarlo y mantener al árbol con vida. La mayoría de las veces, el olivo florece sin problemas en el suave clima mediterráneo. Los veranos son calurosos y secos por los sistemas de altas presiones que se desplazan hacia el norte desde el Sáhara. Los inviernos son húmedos y frescos. Los vientos reinantes traen aire húmedo desde el Atlántico. Es el clima ideal también para otro fruto típico mediterráneo, la uva. Este viñedo de Sicilia produce algunos de los mejores caldos de la isla. Estas uvas no serían tan excelentes si no fuese por un vecino siniestro que acecha en el horizonte: el monte Etna. El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo. Su enorme cráter tiene 600 metros de profundidad y está permanentemente tapado por las enormes plumas de gas venenoso. Pero el Etna también ofrece a los agricultores sicilianos un precioso regalo. Sus cenizas volcánicas enriquecen el suelo, lo que hace que las vides florezcan. Los mediterráneos han aprendido a aceptar a las turbulentas fuerzas de la naturaleza como compañeras constantes, a veces amigas, a veces enemigas. A día de hoy, el Etna es un amenazador recordatorio de la geología que creó el Mediterráneo. Italia se encuentra en el límite entre las placas tectónicas africana y euroasiática. La zona de deformación absorbente en el choque entre continentes. La lenta placa africana se va introduciendo bajo la placa euroasiática. En las profundidades de la Tierra, el intenso calor funde la roca. En los últimos 7,5 millones de años, la lava ha escapado a través de fisuras de la corteza terrestre, creando una cadena de volcanes, entre ellos el volcán más famoso de la historia, el Vesubio. Nápoles, en la costa occidental de Italia, aprendió a vivir a la letal sombra del volcán. En el año 79 de nuestra era, Pompeya mimaba tranquilamente a la clase alta romana. La geología de la zona le demostró a la cultura mediterránea quién mandaba en la región. El Vesubio exhaló una nube letal de ceniza y gas, el denominado flujo piroclástico. Con una temperatura de 400 grados centígrados, esta nube descendió por las laderas del volcán a 100 kilómetros por hora. $10.000 personas murieron asfixiadas.
Los romanos supieron aprovechar las fuerzas naturales elementales. Algo que descubrieron como consecuencia de la erupción del Vesubio les permitió construir el mayor imperio que el mundo había conocido. La erupción del Vesubio en el siglo I de nuestra era destruyó la ciudad de Pompeya. La ceniza volcánica que enterró a la ciudad construiría un imperio. La ceniza puzolana. Las excavadoras de esta cantera italiana siguen extrayéndola de la lava volcánica 2000 años después. Los romanos descubrieron que si mezclaban ceniza puzolana con cal, piedra pómez y agua, conseguían un cemento más resistente que todos los materiales conocidos. Para los ingenieros, era un regalo de los dioses, una piedra que se podía moldear. Con este cemento, los romanos levantaron los edificios más grandes y atrevidos jamás conocidos. Acueductos de tal precisión que podían transportar agua a centenares de kilómetros con una pendiente gradual. Su mejor invento en cemento fue la cúpula, un techo que se sostenía a sí mismo. Construido en el año 126 de nuestra era, el Panteón de Roma cuenta con una cúpula de 42 metros de diámetro. Es la cúpula sin refuerzos más grande jamás erigida. Otras civilizaciones antiguas partían de una única ciudad grandiosa. Los romanos eran capaces de construirlas a docenas, todas alrededor del mar Mediterráneo, al que llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. Los romanos crearon el único imperio de la historia que consiguió unir a toda la región. En la actual Libia se conserva espectacularmente una de las ciudades imperiales insignia de Roma. Leptis Magna. En su máximo esplendor, fue una metrópolis rica, con unos 90.000 habitantes. Ejemplo típico de las ciudades romanas. Sigue un patrón copiado desde entonces en ciudades de todo el mundo. Desde Washington, D.C. hasta Sydney, en Australia, se basa en una cuadrícula ordenada de calles. En el centro, un grupo de monumentos cívicos. Lo que pagaba la renta imperial de Leptis Magna era vital para la expansión de Roma. La agricultura. Hace 2000 años, este desierto eran tierras de cultivo. El norte de África era el granero de Roma. Producía un tercio de los cereales del imperio. La agricultura se desarrolló relativamente tarde en la historia de la humanidad, hace solo 10.000 años. Ocurrió justo aquí, en el Mediterráneo oriental. Se extiende desde la actual Israel, a través de Irán, y llega hasta Irak, una zona conocida como el Creciente Fértil. Más de la mitad de las hierbas silvestres comestibles del mundo se dan aquí. Centeno, cebada, avena. Y una que se daba aquí y en ningún otro lugar de la tierra: el trigo.
El trigo era tan valioso que los primeros cazadores-recolectores abandonaron su vida nómada para asentarse aquí y cultivarlo. Almacenaban el grano para que les durase durante los duros meses de invierno. Ya no perseguían a la comida. Estos primeros agricultores podían quedarse en un lugar. Formaron los primeros asentamientos permanentes. Estas comunidades estables significaron culturas más complejas. Desde el principio, la cultura mediterránea fue forjada por el poder de la naturaleza, para destruir y crear. Cuando la religión surgió en esta región, aceptaron de forma natural esta paradoja. Sobre el año 5500 a.C., la práctica del cultivo se había extendido desde el creciente fértil al resto del Mediterráneo. Las comunidades agrícolas asentadas dieron lugar a otro avance importante: domesticar animales. La realidad es que muy pocos animales son adecuados para ese papel, pero el Mediterráneo oriental podía presumir de tener 4 que sí lo eran: ovejas, cabras, cerdos y el antepasado salvaje de todo el ganado moderno, el uro o auro. Los animales engordaban rápidamente, aceptaban la cautividad. Todos acataban las órdenes de sus amos. Bueno, casi todos. Los aurochs machos, los toros, podían tirar de un arado desde el amanecer hasta la puesta de sol, pero también agredir en un abrir y cerrar de ojos. Los antiguos mediterráneos temían y adoraban a la vez al toro. De hecho, veneraban al animal como a un dios. Lo adoraban a él y al poder salvaje que representaba. El culto al toro sigue vivo y goza de buena salud en el Mediterráneo. Las corridas de toros descienden del antiguo espectáculo romano, que enfrentaba a gladiadores contra animales salvajes en un combate mortal. Las corridas de toros encarnan la antigua lucha entre el hombre y la naturaleza. Expresan una realidad fundamental de la vida mediterránea. A veces domamos al toro. A veces el toro nos doma a nosotros. En las corridas de toros, la esencia de lo que significa ser mediterráneo ha sido destilada en una confrontación única e intensa. El sacrificio de un toro hoy puede parecernos poco civilizado, pero en buena parte del mundo antiguo era una parte esencial de la vida. Incluso de la vida en la ciudad a la que consideramos la cuna de la civilización occidental, Atenas. Aquí en la Acrópolis, la cumbre de la ciudad, los atenienses erigieron templos magníficos a sus dioses. Sacrificaron toros a su patrona, la diosa Atenea. El Partenón era un templo dedicado a Atenea, la encarnación divina de la razón.
Los filósofos atenienses como Platón y Aristóteles comprendieron su mundo a través de la lógica y la experimentación. Los atenienses eran mediterráneos y sabían que no todo se podía controlar a través de la razón. No dudaban en buscar la ayuda de fuentes sobrenaturales, como el oráculo de Delfos. El oráculo era la voz terrenal a través de una sacerdotisa, de Apolo, el dios griego de la profecía. Las revelaciones le llegaban durante un trance. La ciencia moderna podría haber encontrado recientemente una explicación para sus poderes mágicos. Bajo los cimientos del templo de Apolo, los geólogos han encontrado yacimientos de carbón y betún. Depósitos orgánicos como estos desprenden gases tóxicos como etileno y metano. Sacudidas sísmicas intermitentes hacen vibrar estas cuevas. Y los gases se filtran hacia la superficie. Cualquier persona que respirase gases como estos podría pensar que oye voces. Tal vez el oráculo délfico debiese sus poderes proféticos a los temblores subterráneos. Pero de lo que no hay ninguna duda es de que la historia mediterránea ha sido forjada por su geología violenta. El Mediterráneo oriental experimenta una actividad sísmica casi constante. Un terremoto cada 4 días. Los antiguos griegos creían que los terremotos eran causados por un dios marino poderoso y revoltoso. Le llamaban el que sacude la tierra, Poseidón. Para los pueblos mediterráneos antiguos, los terremotos y demás calamidades naturales eran considerados presagios, mensajes de los dioses. Pero el paganismo y sus numerosos dioses pronto dejarían paso a una idea muy poderosa. Tan poderosa que transformaría el Mediterráneo en cuerpo y alma. La personalidad básica del Mediterráneo ha sido moldeada por las fuerzas naturales impredecibles de la región. Algunos de los movimientos más poderosos que se han producido en el Mediterráneo no han sido sísmicos, sino espirituales. En el siglo I de nuestra era, en el Mediterráneo convivían numerosas religiones. Los cultos paganos que adoraban a varios dioses coexistían con el judaísmo, que adoraba solo a uno. El Dios de Abraham con el tiempo fue adoptado como Dios del cristianismo. Eso significó el tiro de gracia para el paganismo. El Imperio Romano proclamó el cristianismo como religión del Estado en el año 380 de nuestra era. Simplemente estaba reconociendo que la nueva fe ya había dominado el Mediterráneo. 300 años después, al sur, surgía una nueva fuerza que dividiría la región para siempre. Una que daba a la divinidad un nombre diferente: Alá. El Islam nació como un movimiento religioso y militar a un tiempo y tuvo gran éxito. Los musulmanes controlaron 3/4 partes del Mediterráneo durante 800 años. A partir del año 614 de nuestra era, partieron de Arabia para conquistar tierras y convertir a sus habitantes. Una vez más, la geografía del Mediterráneo labró su historia. En el norte de África no hay grandes cadenas montañosas que discurran de norte a sur, que podrían haber bloqueado el paso a los invasores árabes. De modo que la conquista de toda la región fue rápida.
Una vez que controlaban la costa africana mediterránea, los musulmanes tenían una base para proseguir la expansión. Cristianos y musulmanes parecían a mundos de distancia, pero en el estrecho de Gibraltar apenas les separaban 14 kilómetros. En el año 711 de nuestra era, ese hecho permitió que los árabes, o moros como les llamaban entonces, cruzasen sin problemas el mar y atacasen Europa. El avance del Islam no habría sido tan rápido sin una ventaja militar crucial. Sus soldados cabalgaban a lomos de caballos de combate, cuya resistencia se había forjado en las duras condiciones del desierto. Eran ágiles, valientes y respondían con rapidez a las órdenes, incluso en pleno fragor de la batalla. Hoy en día seguimos llamando a estos caballos árabes. A lomos de corceles como estos, los guerreros islámicos atravesaron España a comienzos del siglo VIII. Se apoderaron de buena parte de la península ibérica, a la que llamaron Califato de Córdoba. La ciudad de Córdoba era la capital de este imperio. Fundada originalmente por los romanos, se convirtió entonces en la ciudad más grande de Europa occidental. Era un centro urbano de cultura y aprendizaje, donde se exhibían numerosas innovaciones islámicas como las farolas y los cubos para la basura. Había 50 hospitales y 300 baños públicos. Y uno de los mayores templos islámicos jamás construidos, la mezquita. Pero en el Mediterráneo, las cosas pueden cambiar drásticamente en muy poco tiempo. En 1236, Córdoba fue reconquistada por los cristianos españoles. Y justo en medio de la mezquita, los reyes católicos de España erigieron una catedral. Su forma cruciforme se abrió paso a través del techo abovedado de la mezquita, en un monumento a los choques de culturas, a veces violentos, que se han dado en el Mediterráneo. Cuando el Islam abandonó el occidente de Europa en el siglo XV, dejó un legado que dejaría un impacto profundo y duradero en el Mediterráneo y en el mundo entero. No fueron solo ciudades como Córdoba o palacios como la Alhambra. Los musulmanes introdujeron numerosos objetos que hoy en día consideramos occidentales. En 1100 trajeron el primer papel de China, que sustituyó a los pergaminos elaborados con pieles de animales que se usaban en la Europa de la época. Los árabes legaron a Europa más que cosas. También trajeron conocimientos y cultura desconocidos en Occidente. Ciencias desarrolladas como las matemáticas, la astronomía y la medicina. Fueron los musulmanes, no los europeos, quienes habían conservado y traducido los textos clásicos de la Roma y Grecia antiguas. Habían mantenido a salvo la sabiduría de los antiguos y le habían aportado su grano de arena. Todo esto fue vital para una revolución científica y cultural. Un historiador del arte del siglo XVI le dio un nombre: el Renacimiento. El Renacimiento surgió en las ciudades italianas ricas, como Florencia. Fiel a su idea de tomar prestado lo mejor de otras culturas, el Mediterráneo empezaba a redescubrir su propio pasado y se reinventaba para un mundo moderno.
El Renacimiento produjo algunos de los nombres más importantes del arte y la ciencia occidental. La escultura de Miguel Ángel reinventó el arte clásico de la antigua Grecia. El hombre y su mundo, representados con un naturalismo asombroso. Leonardo da Vinci fue el hombre del Renacimiento por excelencia, mucho más que la suma de sus partes. Escultor, científico e ingeniero. Fue autor de algunos de los mejores cuadros de todos los tiempos. Las grandes ciudades del Renacimiento competían por la preeminencia en el comercio y la cultura. Ninguna define esta era del Mediterráneo con mayor perfección que esta. Venecia, una ciudad que construyó un imperio a partir del comercio marítimo. Mientras otras ciudades portuarias se construyeron junto al mar, Venecia flotaba sobre él. La ciudad se extiende a lo largo de 118 islas por una laguna pantanosa. Los ingenieros venecianos construyeron 400 puentes y abrieron 200 canales. Tuvieron que clavar pilares de madera a través de los densos sedimentos hasta encontrar la tierra firme. Un triunfo de la civilización humana sobre la naturaleza. Sin embargo, Venecia es también un recordatorio de lo fugaces que pueden ser esas victorias. Puede que el ser humano gane una batalla, pero la naturaleza siempre ganará la guerra. Los venecianos saben que un día el mar reclamará su ciudad. La tierra compactada sobre la que descansa se hunde. Pero ni siquiera esta es toda la historia. Porque en el fin del Mediterráneo se puede vislumbrar su principio. El choque entre África y Eurasia que creó esta región extraordinaria continúa. Y dentro de 2 millones de años, el mar desaparecerá, cuando la corteza terrestre se pliegue y se agriete. Los restos hechos añicos de Venecia se alzarán muy por encima de las olas, cuando el Mediterráneo se transforme en una cadena montañosa, del tamaño del Himalaya. Los geólogos ya le han puesto nombre: Montes Mediterráneos. Desde España en el oeste hasta Turquía en el este, las cumbres nevadas se extenderán hasta donde alcance la vista, esperando a que una nueva generación intente domar lo indomable.